¿Lo están viendo en pantalla? ¿Está todo bien? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces hacemos un repaso de lo que son fuerzas internas. Nos preguntamos, a lo mejor alguno de ustedes se preguntará, ¿cuál es la razón de tener que determinar el valor de las fuerzas internas? Porque después lo vamos a necesitar después del 29, es decir, el objetivo es poder dimensionar un elemento estructural o un elemento mecánico, y para ello tenemos que tener como dato el valor de las fuerzas internas. Al mismo tiempo, a lo mejor el hecho de tener que dimensionar significa asegurarnos que el material pueda resistir la carga a la que está solicitado. Ese es un poco el principio. Necesitamos esas fuerzas internas como dato para resolver el problema. ¿Qué problema? El problema de tener que elegir un material para confeccionar ese elemento, de modo tal que ese elemento con ese material pueda resistir las cargas externas a que está solicitado. El diseño real de una vida, como dijimos antes entonces, requiere que tengamos que tener como dato la variación de esas fuerzas internas en cada punto de ese elemento, o a lo largo del eje de ese elemento. Bueno, supongamos que ya sabemos determinar la carga interna. Lo que nos preguntamos entonces, bueno, ya sabemos determinar la carga interna. ¿Cómo sabemos si el material puede resistir ese valor de carga interna que hemos determinado hasta ahora? Bueno, ya lo vamos a ver en ese tema después del 29, cuando entremos en mecánica de los materiales o resistencia de los materiales. Toda esta pregunta no la vamos a hacer cuando entremos en más adelante para continuar con el problema. Nuestro problema de hoy, o nuestro problema en donde termina la estática, es determinar el valor de esas fuerzas internas. Si no sabemos determinar esas fuerzas internas, no podemos continuar. Por lo tanto, hay que saber determinar el valor de las fuerzas internas, que van a ser datos para completar el problema que signifique dimensionar un elemento o verificar si resiste ese valor de la carga interna. Recuerden que había, dentro del análisis de las fuerzas internas, había un convenio de signos que habíamos tomado y que era, por ejemplo, recuerden que las fuerzas internas podrían ser fuerza normal, una fuerza de corte, o sea, podemos encontrarnos al partir una barra, un elemento, al cortarlo, nos podemos encontrar como fuerza interna con una fuerza normal. O sea, que la fuerza interna sea solamente una fuerza normal, que sea una fuerza de corte, que sea un momento flector, o un momento torsor, o algunas de ellas combinadas, o sea, juntas, fuerza normal con momento flector, flexión y corte, etc. Esas son las fuerzas internas que podemos encontrar al cortar un elemento. Entonces, nosotros, yo estoy tratando de ampliar todo, pero nosotros ahora estamos, en el título dice únicamente convenio de signos para esas fuerzas internas. Entonces, supongamos que esa fuerza interna sea una fuerza normal. ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando esa fuerza normal sea de tracción. Por lo tanto, será negativa
si será de compresión. Entonces, una fuerza normal de tracción. Profe, Sí. disculpe, no sé si soy yo o miro la primera diapositiva nada más. Bueno, debe ser para todo, ¿no? Sí, profe. Bueno, no con el mismo problema. Todavía no sé por qué a veces se puede y a veces no se puede. A ver. Vamos a probar de nuevo. Transmitimos a algún alumno. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar de compartir. Esto vamos a ampliarlo. A ver si es eso. No. Ahí están viendo, por ejemplo, si yo corro, ustedes ven las diapositivas, ¿no es cierto? Ahí, si yo corro ahí. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Ahora, si yo lo agrando, lo dejan de ver. Quiero probar de nuevo, a ver. Porque estamos en convenio del signo. Desde la dispositiva actual, vamos a tratar de... Ahí seguro que esta la van a ver. Vamos a ver cuando vamos a la segunda. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Lo ven en tamaño más grande. ¿Es así? No, profe. ¿No lo ven? Bueno. O sea, vamos a tener que seguir así. Bueno, estamos diciendo, vamos a seguir con el tamaño normal, ¿no? Estamos diciendo que el convenio de signos para las fuerzas internas, cuando se trata de una fuerza interna como fuerza normal, tenemos tracción cuando la fuerza normal sale del plano de la sección, o sea, está provocando una tracción, estamos traccionando. En este caso decimos que la fuerza normal, como fuerza interna, o solicitación también, recuerden que en algunos casos podemos llamarla a esa fuerza interna como solicitación, porque es algo que está solicitando a la barra. En este caso, una fuerza normal está solicitando a la barra, entonces la podemos llamar como fuerza interna o solicitación. Entonces, como fuerza interna, es decir, la fuerza normal como fuerza interna va a ser positiva cuando es de tracción. Ahí está dibujada únicamente la fuerza normal positiva. Por supuesto, si es de compresión, será negativa. O sea, si la fuerza, en vez de salir del plano, entra hacia el plano, será negativa. La fuerza de corte, como fuerza normal, es positiva cuando, si nosotros tomamos la parte izquierda, vemos que la fuerza de corte, vamos a agrandarlo un poco. Cuando nosotros tomamos la parte izquierda, vemos que la fuerza de corte va para abajo. Es decir, esta es la reacción, o sea, la reacción como fuerza de corte va para abajo, en este caso es positiva. Si tomamos la parte derecha, cuando esa reacción va para arriba, es positiva. O sea, el sentido positivo de un corte es aquel que provoca un giro según las agujas del reloj. Es decir, vamos a decir que una fuerza cortante es positiva cuando sobre el elemento está provocando un giro según la aguja del reloj. Quizás esta definición
no es muy amigable. Yo diría que sería más claro para la fuerza de corte tomar en cuenta que si esa reacción, porque esta sería V igual a, o sea, si esta reacción V va para abajo, para la parte del corte que hemos tomado de la izquierda, es una fuerza de corte positiva. O si tomamos la parte derecha del cuerpo, si va para arriba, esa misma fuerza es positiva. Eso es para la fuerza de corte. De cualquier manera, el corte, el efecto del corte, llamémosle así, es el mismo según sea positivo o negativo. Es decir, el efecto de corte provoca corte, entonces si un elemento lo cortamos, es como, yo digo siempre, como si cortáramos un salame, lo cortamos de arriba para abajo o lo cortamos de abajo para arriba, el efecto del corte es el mismo, o sea, tenemos que lograr el mismo efecto de corte, es el corte de una sección. Un momento se lo ve más claro, el momento cuando es positivo o cuando es negativo, y el efecto del momento es más importante que el del corte. ¿Por qué? Porque un momento positivo es aquella que provoca una concavidad como esta, o sea, como si fuese la sonrisa de este emotijón. Este sería un momento flector positivo y significa que el momento como reacción es contrario a la aguja del reloj para el caso de un corte, una porción izquierda, o en el sentido de la aguja del reloj para una porción derecha. O bien, si tenemos un corte y queremos analizar el corte de esta porción de un cuerpo, donde tenemos un momento actuando a la izquierda de esta forma y un momento actuando a la derecha de esta forma, provoca una deformación con esta concavidad, ¿no es cierto? Como si fuese una sonrisa. Por eso lo estamos definiendo de esa manera como flexionante positivo. El momento flexionante positivo provoca esta curvatura, lo que significa que habrá tracción en la parte inferior y compresión en la parte superior. Nos estamos adelantando un poco a las deformaciones que vamos a ver más adelante, porque en realidad dentro de la estática no podemos hablar de deformaciones, porque los cuerpos eran rígidos e indeformables. ¿Cuándo será negativo un momento flector? Cuando ocurre una concavidad de deformación contraria, o sea, como este emotijón de abajo de la derecha, que tiene como un aspecto de más enojado. Bueno, entonces, una concavidad positiva como esta significa un momento positivo, y una concavidad como esta es un momento negativo. Bien, eso era en cuanto a los sentidos, en cuanto a los signos. Para repasarlo un poco, entonces, los tres que vimos y rápidamente, entonces, cuando tenemos una fuerza de tracción, origina alargamiento, es una fuerza positiva. Un momento flector que origina una deformación, según una sonrisa, por ejemplo, de un emoticón, es un momento flector positivo. Lo contrario es fuerza normal negativa y momento flector negativo. Bueno, no solamente el teléfono que suena. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con las fuerzas internas y que se refiere a las ecuaciones y diagramas de fuerza cortante y de momento flector. O sea, el título está diciendo ecuaciones y diagramas de esas fuerzas internas. Entonces, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Podemos obtener el corte, que en este caso en vez de llamarlo Q, lo llama V, se puede llamar Q mayúscula o V mayúscula, como se quiera. Y el momento M como funciones
de X. En ese caso serán V sub X y M de X. Haciendo el mismo corte de la viga como habíamos hecho antes para encontrar el valor de esas fuerzas internas, o sea, utilizando el método de las secciones. En este caso, si hablamos de funciones, tenemos que repasar todas las características que hemos analizado, que hemos estudiado, que ustedes han visto en el primer año en el análisis matemático, sobre las características que tienen las funciones. Es decir, las funciones pueden ser continuas o no, o sea, si no son continuas, son discontinuas. Por ejemplo, si nosotros consideramos a este diagrama de carga como una función de X, luego será en una distancia igual a A, o sea, para X mayor que 0 y menor que A. Después de eso ya no tenemos ningún tipo de carga, por lo tanto, si hablamos de funciones tenemos que establecer intervalos de análisis de esas funciones. El intervalo, por ejemplo, de una función, si tomamos a esta carga como una función de X, si tomamos a esta carga que tiene un valor constante como una función de X, será analizada dentro del intervalo que le corresponde al valor de A, o sea, a la distancia A, para X mayor que 0 y menor que A. Para fuera de A, o sea, para valores mayores que A, ya no tenemos carga, y entonces tenemos que considerar otro tipo de carga. En este caso la carga es igual a 0. En el punto B ocurre la carga concentrada, entonces habrá que analizar esto únicamente sobre el punto B, y luego en la distancia correspondiente a mayores que B, para X mayor que B y menor que L, tampoco tenemos carga, entonces tenemos otro intervalo de análisis de distintas funciones. O sea, en donde se aplican fuerzas o momentos de par concentrados, o en donde una carga distribuida cambia de valor, se generan discontinuidades de las funciones de corte o de momento. Entonces, las funciones deberán ser analizadas para cada segmento de viga localizada entre dos discontinuidades de carga. En este caso, como dije antes, para este ejemplo de esta viga con este tipo de carga, tendríamos que analizar la función dentro de A, las funciones para valores mayores que A y menores que B, y para X mayor que B y menor que L. O sea, para cada sector localizado tendremos que analizar las funciones porque se discontinúan para distintos segmentos dentro de la longitud total de la viga. Esto lo vamos a entender mejor cuando avancemos ahora. ¿Avancemos en qué? En relacionar la carga distribuida, la fuerza cortante y el momento friccionante. Es decir, ustedes han visto métodos para poder construir los diagramas de corte, de momento y de fuerza normal. Ese método es un método bastante simple, pero que nada tiene que ver con funciones ni con análisis matemático. Lo que vamos a ver ahora es otro método, que puede ser más simple o no, dependerá de cada caso y de cada persona o de cada uno que se siente más familiar o no al tema del análisis de las funciones. Entonces existe otro método para construir, o bien puede ser también para interpretar lo construido en función de diagramas, de funciones, de corte y de momento, o sea, funciones de corte en X y de momento en X. Recuerden que X es el eje en el cual se asienta la viga, o sea, el eje que corresponde a la longitud de la viga. Y en ese caso vamos a establecer relaciones de ecuaciones diferenciales entre carga
y fuerza cortante, o entre carga y momento flexionante, o entre fuerza cortante y momento flexionante. Es decir, vamos a trabajar con todo el análisis de funciones aplicados en este caso al corte y al momento. Para ello, ¿cómo hacemos su análisis? Primero consideremos que tengamos una liga con una carga que no es uniformemente distribuida, ¿no es cierto?, que tiene con el valor W, que no es constante, sino que es variable a lo largo de toda la viga de longitud L. Consideremos en esa viga que seccionamos a partir de una distancia X del apoyo A, seccionamos un elemento de longitud delta X. Ese elemento de longitud delta X es una longitud incremental, una longitud pequeña, que está comprendido entre una distancia X y otra distancia X más delta X. O sea, la longitud de ese elemento es delta X, que la hemos seccionado a partir de una distancia X cualquiera, o sea, a partir de un punto C, hemos cortado este elemento y después, con una longitud incremental delta X, hemos vuelto a cortar, por lo tanto hemos separado esa viga y vamos a analizar ese trozo de viga que tiene una longitud delta X y que al seccionarlo como diagrama de cuerpo libre tenemos que colocar tanto a la izquierda como a la derecha, como arriba como abajo, todas las fuerzas externas que obran en el cuerpo. Es decir, como fuerza externa, propiamente dicho, tendríamos el área de carga que está sobre esa longitud delta X. O sea que vamos a tener un diagrama de carga que no es constante, de valor W, que será W1 para la parte izquierda y W2 para la parte derecha, por decirlo de alguna manera porque no tenemos valores, pero que no es constante, ¿no es cierto? Un W a la izquierda, otro W de valor distinto en el medio y otro W2 de valor distinto a la derecha en la sección C'. ¿Qué aparece a la izquierda? A la izquierda aparece el valor de las fuerzas internas que obraba en este cuerpo en la sección C y que la ponemos en evidencia al manifestar ese corte. O sea, que como término general tenemos un valor de fuerza de corte y un valor de momento flector. Y a la derecha tendríamos otro valor de fuerza de corte que la llamaremos V más delta V, porque será un valor un poco diferente del de V. Habrá un delta V que será positivo o negativo, pero que hace que el valor de V de este corte sea diferente al de este V, porque está relacionado con que tiene una carga encima y que tiene además un valor M más delta M, que va a ser un poco diferente al valor de M que tenía en la sección C. O sea que todo este cuerpo, así como está, con la carga superior, con esta área, con este diagrama de área en la parte de arriba, y con estos valores de fuerzas internas, tienen que estar en equilibrio, porque pertenece a un trozo de viga que antes estaba en equilibrio. Esas son las condiciones que tiene que cumplir cada una de las fuerzas internas desconocidas hasta ahora que hacen que mantengan el equilibrio de este cuerpo de viga o de este corte de longitud delta X. Por lo tanto, le podemos aplicar cualquiera de las ecuaciones de equilibrio que nos da la estática, ¿no es cierto?, que eran tres. Elegimos una, por ejemplo, vamos a elegir la sumatoria de FI y tiene que ser igual a cero para mantener el equilibrio, porque las tres ecuaciones de equilibrio son iguales a cero. Elegimos una de ellas, que es sumatoria de FI igual a cero, porque el propósito es relacionar la carga distribuida con la fuerza cortante. O sea, la carga distribuida, que no era uniformemente distribuida, para hacerlo en un caso más general, con la fuerza cortante. Vamos a agrandar esto. Bueno, y ahí vamos a aplicar a este elemento, que es el mismo que hemos visto en la mirada anterior, el nuevo corte, la misma imagen, vamos a aplicar la sumatoria de FI igual a cero, o sea, que vamos a elegir la ecuación de proyección según el eje Y
y V igual a 0, que era una de las ecuaciones de las tres ecuaciones de equilibrio, y que tiene que cumplirse, porque dijimos que este cuerpo está en equilibrio, por lo tanto tiene que haber equilibrio según la sumatoria de fuerzas según el eje Y, que hemos elegido ahora como primer fuerza, que justamente este eje Y relaciona la carga distribuida con la fuerza cortante. Entonces, desarrollamos esta expresión matemática en la figura, en este trozo de viga, y vamos a tomar, por supuesto, todas las fuerzas que están sobre el eje Y para poder desarrollar esta ecuación que es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Tenemos la fuerza D, el momento no, porque estamos hablando de ecuación de proyección, por lo tanto arrancamos con la fuerza D, positiva para arriba, luego le restamos la resultante de este diagrama de cargas externas, que será WX. ¿Por qué le ponemos WX? Porque W es variable según X, entonces será WX por delta X. Delta X es la longitud y WX es la ordenada, o sea, multiplicando base por altura, tenemos el diagrama de carga, que lo ponemos acá como otra componente de la fuerza que está desarrollando esta ecuación. Entonces, D menos WX por delta X, y después nos queda esta otra fuerza vertical, menos, porque va para abajo, menos D, más delta B, y no hay más, ¿no es cierto? Igual a 0. Entonces, hemos desarrollado esta expresión, sumatoria de FI igual a 0, nos dio todo esto. ¿De dónde? B positivo menos B, o sea, B positivo y B negativo, se eliminan y nos quedaría menos WX por delta X menos delta B igual a 0. Sacamos el menos delta B, lo llevamos al otro miembro, entonces nos queda delta B igual a ¿qué? A menos WX por delta X. ¿Es así? Delta B igual a menos WX por delta X. Acuérdense que los B se fueron porque uno positivo, otro negativo. Al dividir delta X, este es un término incremental, al dividir delta X y tomar delta X que tiende a 0, tenemos ¿qué tenemos ahí? La definición de derivada. Entonces me queda, si hacemos delta B sobre delta X igual a menos WX por delta X sobre delta X, me queda derivada de B con respecto a X igual a ¿qué? A menos W, porque delta X se fue con el delta X del denominador, ¿no es cierto? Acá no está hecho la ecuación de dividir por delta X, lo imaginamos, entonces delta B sobre delta X igual a menos WX por delta X sobre delta X, se va a delta X y me queda delta B sobre delta X para delta X que tiende a 0, o sea, la derivada de B con respecto a X igual a menos W, porque el delta X se suprimió. ¿Qué dice esto? ¿Qué significa esto? En valor absoluto, sacando el signo, que la derivada de B con respecto a X, o sea, geométricamente, la pendiente del diagrama de fuerza cortante, porque ¿esto qué es? Es la derivada de la fuerza de corte, ¿no es cierto? La derivada de la fuerza de corte con respecto a X es numéricamente igual al valor de la pendiente del diagrama de esa función, o sea, de la fuerza de corte, y igual a una constante, que es igual a la intensidad de la carga distribuida. Entonces, vamos a achicar esto, como estaba. Vamos a ver entonces a interpretar esta ecuación. ¿Qué significa eso? Que la derivada del corte, o sea, la pendiente del corte, este es el diagrama de corte, ¿no es cierto? Esta es la viga con las cargas, este es el gráfico que nosotros podríamos haber construido hasta ahora con los conocimientos que ya tenemos, reacción, el valor de la fuerza de corte constante, bajamos con P y cerramos con la reacción, o sea, este es el diagrama de la fuerza de corte. Ahora estamos tratando de interpretar este diagrama de fuerza de corte con la ecuación que hemos visto. ¿Qué decía? Volvemos, decía que la pendiente del diagrama de la fuerza de corte, o sea,
la pendiente de este diagrama, supongamos que lo estamos analizando en este intervalo, en el intervalo A, para x igual a 0 y x menor que A. La pendiente, ¿cómo es la pendiente? Es constante, es igual a W. O sea, que la pendiente es una recta, la pendiente de una recta es una constante. Esa constante significa que, según la ecuación, el valor de esa pendiente es igual a la intensidad de la carga distribuida. O sea que acá vamos a considerar o vamos a interpretar y vamos a descubrir, porque la ecuación lo da así, que su derivada primera del corte, que es la pendiente de este diagrama, es exactamente igual al valor de W a lo largo de A, o sea, entre x0 y x igual a A. Pasando ya acá, ya tenemos otra función, porque en este caso no hay carga distribuida. La carga es igual a 0, por lo tanto, la pendiente es una recta, ¿no es cierto? Es uniforme. En este caso, el valor de la pendiente es igual a 0, es una recta, y 0 significa que no hay carga. Y acá lo mismo ocurre acá tenemos una discontinuidad, que sería en el propio punto, que sería la recta de corte, y el análisis de la derivada de B con respecto a X, o sea, que el mismo análisis que hemos hecho en este tramo, lo hacemos en este tramo, que no hay carga, por lo tanto, la pendiente del diagrama de corte es igual a 0, o sea, es una recta y significa que no hay carga. Bien, si nosotros ahora a esta derivada la integramos entre dos límites, que puede ser, bueno, antes que nada, a ver, vamos acá está escrito lo que hemos dicho antes, que la ecuación A, o sea, esta ecuación A, establece que la intensidad de la carga en cualquier sección de la vía, la intensidad de la carga, es equivalente ¿a quién? A la pendiente negativa, porque tenía el signo menos, nosotros lo habíamos analizado en valor absoluto, pero es una pendiente negativa del diagrama de fuerza cortante en esa sección. Eso es lo que dice la ecuación A. Estamos diciendo con palabras lo que dice la sección A. O sea, que la pendiente del diagrama de fuerza cortante es igual a la intensidad de la carga distribuida en ese sector. O sea, en ese sector de integración. Si nosotros integramos ahora, supongamos que tengamos un punto C y un punto D. Ahora lo integramos en una longitud concreta, ¿no es cierto?, entre C y D. Si nosotros hacemos la integración entre C y D de esta misma ecuación diferencial, hacemos la integración, vamos a tener que V sub D menos V sub C, o sea, delta B va a ser igual a la integral entre XC y XD de W diferencial de X con signo negativo. O sea que el cambio de la fuerza cortante, el cambio de valor de la fuerza cortante entre dos puntos es igual al área bajo la curva de carga en esos puntos. Es decir, vamos a agrandar un poco esto. Si yo quiero saber cuál es delta B, o sea, cuál es la diferencia entre V sub A menos V sub O sea, el delta B, el valor que hay entre esta ordenada y esta ordenada, es el mismo valor que toda el área del diagrama de carga entre 0 y A. Eso es lo que está diciendo la ecuación de integración. O sea que la diferencia que hay entre V sub A y V sub 0 es exactamente igual al diagrama de carga. O sea, va a ser igual a doble por A. O sea, igual al diagrama de carga entre 0 y A. Si yo quiero saber la diferencia que hay entre este punto, el corte entre este punto y este punto, es 0. Y no tengo carga, porque si yo quisiera sacar un diagrama de carga acá, me daría 0. O sea que la diferencia entre el corte que hay en este punto,
por supuesto, antes de la carga P, ¿no es cierto? Porque estamos en un intervalo menor que B y mayor que A. Si yo quiero saber la diferencia del corte que hay entre V sub B a la izquierda y V sub A la derecha, son iguales. Entonces V sub B menos V sub A me da 0. Y que 0 es justamente el diagrama de corte que hay entre este punto y este punto. Y lo mismo pasa entre el punto B y el punto y el extremo. O sea que B sub la reacción en llamémosle este punto, qué sé yo, R menos B sub B a la derecha son iguales porque no hay carga acá. Bueno, eso es todo esto lo estamos viendo como interpretación del diagrama de fuerza cortante y carga distribuida. O sea, estamos viendo la relación entre la carga distribuida y la fuerza cortante para interpretar aún más los diagramas. No significa que, lo vuelvo a repetir, no significa que para poder realizar un diagrama de corte o un diagrama de momento me tenga que hacer tenga que definir la función, hacer la derivada primera, después integrar. No significa eso. Estamos tratando de interpretar la función corte y momento como funciones de X, y que todas las funciones tienen una interpretación gráfica. Entonces estamos tratando de analizar cómo son las gráficas en función de la teoría de la función para el corte y para el momento en este caso. Bueno, de la misma manera vamos a relacionar ahora la fuerza cortante con el momento flector. Antes hemos relacionado el diagrama de carga con la fuerza cortante. Ahora vamos a relacionar la fuerza cortante con el momento flector. Para ello, a ese mismo sector de viga que nosotros habíamos cortado, le vamos a aplicar otra ecuación de equilibrio. En este caso, el momento con respecto a C' de todas las fuerzas que obran en la viga va a ser igual a 0. O sea, si yo tomo momento de cualquier punto de la viga, en este caso elijo C', de todas las fuerzas que obran en el sistema, tiene que ser igual a 0 por razones de equilibrio. Entonces utilizo la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de MC' igual a 0, aplico esta ecuación en toda la viga y voy a obtener que estoy haciendo un momento, por lo tanto interviene ahora M de valor positivo horario, menos M más delta M, valor sentido antihorario negativo, o sea, M menos M más delta M, más V por su distancia, más V por delta X, porque estoy tomando un momento con respecto a C', V por delta X. Fíjense que V más delta V no provoca momento porque está pasando por delta X. Acá lo vemos un poquito retirado por razones de dibujo, pero en realidad V más delta V es una fuerza de corte que actúa en la sección C', por lo tanto pasa por la sección. No hay distancia, por lo tanto V más delta V no interviene en el momento. Pero sí interviene la resultante de este diagrama de cargas. La resultante es W por delta X, por su distancia, ¿no es cierto? Delta X sobre 2. Entonces, acá tenemos menos W por delta X sobre 2, igual a 0. Muy bien. Vamos a checarlo de nuevo, para que no interfiera mucho en las fórmulas. Bueno, entonces, esta ecuación que es M menos M más delta M más V por delta X menos WX por delta X por su distancia, delta X sobre 2, delta X sobre 2 y la distancia que hay entre la resultante del diagrama de carga y el punto C', ¿no es cierto?
delta X sobre los... ¿Por qué? Porque la longitud del elemento era delta X. Entonces, como está en la mitad, está en el centro de gravedad de este diagrama de carga, la distancia es que le queda con respecto al punto C de la fuerza que representa el diagrama de carga es delta X, es la distancia de momento con respecto a C'. Entonces, WX delta X por delta X igual a 0. Bueno, M positivo acá y M negativo acá se van. Delta M tiene signo negativo, lo paso al otro miembro y me queda delta M igual a ¿qué? A todo lo que me quedó acá. V por delta X menos WX por delta X cuadrado sobre 2. ¿Y así? Delta M igual a V por delta X menos WX por delta X cuadrado sobre 2. Delta X por delta X cuadrado sobre 2. Me quedó esta ecuación incremental que al dividir por delta X y luego tender delta X a 0, nos va a quedar que delta M sobre delta X igual a V delta X menos W delta X por delta X cuadrado sobre 2, el 2 y acá lo mismo, está puesto así de esta manera, pero el 2 considerado acá por delta X, ¿es así? Al hacer delta X igual a 0 me queda el primer miembro, la derivada de M con respecto a X. Y en el segundo miembro me quedará V por diferencial de X sobre, es decir, delta X. Vamos a simplificar primero. Delta X con delta X se me va. Y delta X cuadrado sobre delta X me queda delta X. O sea, ¿qué me quedaría? V menos WX por delta X sobre 2. Como delta X tiende a 0, este miembro, este segundo término, el segundo miembro, se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de M con respecto a X igual a V. Porque delta X se fue con delta X. En el primer término me quedó V. Y en el segundo término me quedó una delta X acá, pero al tender a 0 hace que este segundo término sea 0. Entonces me queda la derivada de M con respecto a X igual a V. ¿Qué significa eso? Que la derivada de M con respecto a X es geométricamente igual a la pendiente del diagrama de la función. O sea, la función es M. O sea, la pendiente del diagrama del momento friccionante. Ese es el primer miembro. Y el segundo miembro es una constante, que es la fuerza de corte. Entonces acá me está diciendo que la pendiente en cada punto de la viga, en cada sección de corte, o en cada punto, como se quiera llamar, en cada punto, la pendiente en ese punto del diagrama de momento es equivalente al valor de la fuerza cortante. Entonces, ¿dónde está? Vamos a buscar otra vez la viga. Acá. Vamos a agrandarlo de nuevo. Ahora tenemos que hablar del momento, porque estamos hablando de la función momento. La función momento es esta. O sea, esta es la gráfica que nosotros hemos construido, como ya sabemos, sin haber visto este tema de análisis matemático. Estamos interpretando el diagrama de momento que ya tenemos respecto del corte. Entonces, ¿qué relación hay entre este diagrama de momento y este diagrama de corte? Que la pendiente, por ejemplo, en este punto cualquiera, es exactamente igual al valor del corte que hay en ese mismo punto. Eso es lo que está diciendo esta ecuación B, que la pendiente en cada punto, por ejemplo, en este sector A, que está agrandado acá, ¿no? No guarda proporción la longitud con esta longitud, pero está agrandado. O sea, esta longitud es A, desde acá hasta acá es este diagrama. O en este caso está a su valor real. Acá está en su valor real, o sea que esta longitud A es la misma que esta. La pendiente de este punto, ¿la pendiente de qué? Del diagrama de momento. O sea, el valor del ángulo de la tangente geométrica, o sea, la tangente trigonométrica es exactamente igual al valor de la fuerza de corte en ese mismo punto. Recuérdense también que la pendiente gráfica
es igual al valor de la tangente trigonométrica del ángulo que forma la pendiente en ese punto a la curva con el eje X. Bueno, entonces, la ecuación B establece que la fuerza cortante o la fuerza de corte en cualquier sección de la viga es equivalente ¿a qué? A la pendiente del diagrama del momento flexionante en esa sección. Es muy parecida la ecuación B con la ecuación A, nada más que la ecuación B relaciona el momento con el corte y la ecuación A relacionaba el corte con el diagrama de carga. Son muy parecidas. Ambas expresiones, A y B, son las ecuaciones diferenciales, porque son las ecuaciones diferenciales de equilibrio de las vigas, o sea, se denominan ecuaciones diferenciales de equilibrio de las vigas. Seguimos con la ecuación B. Integramos la ecuación B entre dos secciones cualesquiera, por ejemplo, hacemos un corte grande ahora, entre D y C, integramos en ese sector de viga y vamos a obtener que MD menos MC va a ser igual a la integral entre XC y XD de B diferencial de X. ¿Qué significa eso? Que la diferencia de momento entre dos puntos en el diagrama, vamos a verlo acá, la diferencia de momento, por ejemplo, el momento en este punto menos el momento en este punto, es exacta, este es el momento, perdón, la diferencia de momento entre este MA menos 0, porque el momento en O es 0, o sea, la diferencia de momento, lo que es lo mismo, el valor de este momento es equivalente al diagrama de carga entre 0 y este punto. O sea, todo este área de carga es equivalente a la diferencia de momento entre este punto y este punto. Si yo quiero saber la diferencia de momento entre MB y MA, va a ser exactamente igual al área del diagrama de carga de este rectángulo. Y si yo quiero saber la diferencia de momento entre M en el extremo y MB, que es justamente negativo, va a ser el diagrama de carga negativo que está, ¿por qué negativo? Porque este es menor que este. Entonces, MD menos MC va a ser de valor negativo porque este es 0 y este es un valor absoluto, que 0 menos valor absoluto va a dar un valor negativo, que va a ser el diagrama de carga que está ubicado debajo del eje de las X. Esto lo van a entender mucho mejor habiendo hecho seguramente varios problemas, pero esa es la interpretación de los diagramas, o sea, que el cambio del momento flexionante entre dos puntos es igual al área bajo el diagrama de la fuerza de corte entre esos dos puntos de que identifican ese delta M. Bueno, lo que dijimos recién lo leemos ahora en rojo, que la ecuación anterior establece que la diferencia entre los momentos flectores entre dos secciones o puntos de una viga es igual al área del diagrama, está dos veces igual al área, está dos veces del diagrama, es igual al área del diagrama de fuerza cortante entre esas dos secciones. Repito, entonces la diferencia entre los momentos flectores entre dos secciones es igual al área del diagrama de fuerza cortante entre esas dos secciones. ¿Cómo se interpreta esto de mejor manera? Que si estamos integrando significa que si tenemos en el diagrama de fuerza cortante una función de polinomio grado L más 1, el diagrama de momento flexionante va a ser un polinomio de diagrama N más 2.
¿Qué significa entonces? Que si esto es una recta, esto va a ser una función cuadrática. Ya lo vamos a ver ahora, lo vamos a interpretar mejor. Eso se conoce como el método de las áreas. Es decir, si para el diagrama de cargas tenemos una constante igual a W, integrando el diagrama de carga surge que tenemos como función el corte una función lineal. O sea, esto es x a la 0, esto es x a la 1. En integrando obviamente tenemos x al cuadrado, sin una curva parabólica para el momento flector. O sea, carga, para una carga uniformemente distribuida, la función de corte va a ser lineal, o sea, va a ser una recta inclinada, y la función de momento una curva parabólica de segundo grado. Si arrancamos con una función recta, o sea, una variable x igual a 1 para el diagrama de carga, vamos a tener para el corte un x igual a 2, o sea, una curva parabólica, y para el momento flector una curva de tercer grado x igual al cubo, o sea, una curva de una parábola cúbica de tercer grado. Y si arrancamos con una carga puntual, vamos a tener un diagrama horizontal para el corte, o sea, x a la 1, x a la 0, perdón, un diagrama horizontal, y una x a la 1 para el diagrama de momento. Eso es un poco la interpretación que da que el diagrama de carga, si el diagrama de carga es un polinomio de grado n, la fuerza cortante será un polinomio de grado n más 1, y el diagrama de momento flector un polinomio de grado n más 2. Entonces, tenemos que ver cuál es la representación gráfica de ese polinomio de grado n, cuál es la representación gráfica de ese polinomio de grado n más 1 para la fuerza de corte, y cuál es la interpretación gráfica de un diagrama de momento para un polinomio de grado n más 2. Eso se conoce como método del área. Bueno, también esto nos sirve para, si estamos hablando de funciones, esto nos sirve para, considerando entonces dentro de la teoría de funciones, ¿se acuerdan? Dentro de la teoría de funciones teníamos también lo que se relacionaba con los máximos y los mínimos. Cuando había un valor máximo en la función, ¿recuerdan cuando había un valor máximo de la función que estábamos analizando? Había un valor máximo o mínimo en la función cuando el valor de la derivada de esa función era igual a 0. O sea, en el lugar o en el punto, en el lugar x, que su derivada era igual a 0, en ese punto teníamos un máximo o un mínimo. Entonces, nosotros vamos a usar esa misma teoría para la función que estamos analizando. Es decir, como a nosotros nos interesa localizar el punto del momento flexionante máximo, ese punto del momento flexionante máximo corresponderá a la posición donde la curva de fuerza cortante corta al eje de la viga. O sea, donde la fuerza cortante sea igual a 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la derivada del momento es igual a la fuerza de corte. Entonces, nosotros vamos a tener un máximo o un mínimo cuando su derivada sea igual a 0. ¿Y qué significa que su derivada sea igual a 0? Que la fuerza cortante sea igual a 0. O bien que la fuerza cortante cruce el diagrama, el eje
de cargas. O sea, en ese punto vamos a tener un valor de que el corte pasa por cero. Entonces, cuando el corte sea igual a cero, en ese lugar vamos a tener un momento flector máximo, el que nos interesa a nosotros. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá, ¿en qué lugar de este diagrama de cargas uniformemente distribuido, en qué lugar se produce el momento flector máximo? Se va a producir en el lugar donde el diagrama de corte se hace cero. O sea, cuando el corte es cero, en ese lugar vamos a tener en la máxima ordenada del momento flector. En la mitad de la viga, en este caso x igual a n sobre 2, el corte v igual a 0, y en ese mismo lugar la función pasa por un máximo. Significa que la pendiente la pendiente a la curva de la función es horizontal, o sea, la pendiente es 0. El valor de la función es máximo. Fíjense acá, en este lugar, el diagrama de corte cruza el eje de cargas, o sea, cruza el eje de la viga, y vamos a tener en ese lugar un máximo valor de momento. Es decir, el diagrama de momento, este valor es máximo en el lugar en que el corte, el diagrama de corte, se hace cero o cruza el eje. En este lugar en donde el corte es cero, vamos a tener una pendiente horizontal. O sea, vamos a tener un máximo valor de un momento flector. Y acá no lo tenemos en la mitad. Tenemos que encontrar el valor o la ordenada que hace que el corte sea cero. ¿Y cómo hacemos para ello? Acá no está en la figura, se lo estoy explicando en forma teórica. ¿Cómo hacemos para encontrar la ordenada del corte igual a cero? Bueno, hacemos la expresión de corte, la igualamos a cero, y despejamos el valor de la distancia que hace que el corte sea cero. Lo van a ver bien establecido eso en un ejercicio, lo van a ver con más claridad. O sea, planteamos la ecuación del corte, lo igualamos a cero, despejamos esa distancia que hace que la función sea cero, y tenemos en ese caso la distancia que corresponde al corte igual a cero, que es la distancia que corresponde al momento flector máximo. Bueno, hemos terminado entonces la parte teórica de fuerzas internas o de flexión. Pero bien, pues, la presión. Estoy muy arriba. Entonces, esta es la teoría de funciones aplicada a corte, momento, al corte y un momento flector. Me gustaría saber si quedó alguna duda para tratar de puntualizar algo, porque vamos a ver ahora otro tema parecido al anterior, ahora que se trata de momentos de inercia, que lo van a usar en este último práctico, que tiene que ver con centro de gravedad que hemos visto la última clase. O sea, antes de pasar a la otra power, quería saber si quedó alguna duda o alguna interpretación de lo que hemos visto. Pueden escribirlo si no tienen voz, o pueden preguntar, y si no, vamos directamente, son las 12:10, vamos directamente al otro power. ¿Alguna duda? O no se entendió nada, o fui demasiado claro, los dos extremos, ¿no? O bien tienen duda y lo dejamos para después, también puede ser, porque la otra figura nos va a llevar 15 minutos, o sea que vamos a tener tiempo igual después. Bueno, bien, vamos a seguir en ese caso. Vamos a dejar de presentar.
Ahí admitía un último alumno, lamentablemente yo cuando estoy viendo el Power no veo si hay alguno que está pidiendo admitir una vez que hemos comenzado. Así que lamentablemente es un término que ustedes seguramente no lo han visto, pero se lo van a entender ahora en los próximos 15 minutos. Si Dios quiere, vamos a verlo con detenimiento porque estamos a tiempo todavía. Entonces, el momento de inercia tiene que ver con qué? Con el momento estático que hemos visto. Es decir, nosotros hemos visto en la clase pasada, y lo vamos a repasar, que si teníamos una superficie, una superficie cualquiera, imagínense, acá tiene una forma cualquiera para hacerlo bien general, puede ser un cuadrado, un rectangular, un rectángulo, un cuadrado, un círculo, lo que sea. A esa superficie la podemos dividir de valor A, o sea, de área A, la podemos dividir en, le ponemos una hoja de papel cuadriculado de valor delta A, después le ponemos una hoja de papel milimetrado de valor diferencial de A, un poco para entender un poco qué diferencia hay entre delta A y diferencial de A. Supongamos que el delta A sea una hoja de papel cuadriculado y después le aplicamos encima una hoja de papel milimetrado, los cuadrados van a ser más chicos. Esos son los elementos diferenciales de A en que hemos subdividido esa área A, ¿no es cierto? Al mismo tiempo a esa superficie A le hemos aplicado un par de ejes ortogonales X y en cualquier posición. Nosotros habíamos hablado que era conveniente aplicarlo en los bordes de la figura, pero supongamos que no estén en los bordes, estén un poco más separados para hacerlo más general. Entonces tenemos un par de ejes XY, de modo tal que al tomar como referencia ese par de ejes coordenados XY, podemos tener para cada elemento diferencial A inequívocamente su ubicación a través de esos pares de coordenadas de valores XY. O sea que tenemos X1 y sub 1 para este elemento diferencial de A, para este otro será X2 y sub 2 y X3, bueno, para cada uno de esos elementos diferenciales A los tenemos referenciado con XY o si no con un radio vector R para un diagrama de coordenadas polares, que en algunos casos se establecen coordenadas polares, RO, o sea que nosotros vamos a trabajar, está relacionado, el radio vector está relacionado con XY, tenemos que notar que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, pero nosotros vamos a trabajar por el momento con un par de ejes ortogonales XY, pero bien se puede trabajar lo mismo con un sistema de coordenadas polares OR. Bien, entonces, dijimos que podemos llamar momento estático Q grande X, o sea, el momento estático referido al eje X, a la integral de I diferencial de A. O sea, que eso es decir, que si supongamos que... No se escucha, profe. ¿No se escucha? ¿Nada? ¿Nadie me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha. Rubén, fíjate tu micrófono, debe ser un problema con tu micrófono. O puede ser que se haya desconectado y al conectarse de nuevo el micrófono no apareció. A ver, probá un segundito, a ver, unos 30 segundos, a ver si podés lograr conectarte con el micrófono, porque los demás me escuchan. Es un salto de internet ese, a veces hay una interrupción de internet y pasa eso. Vamos a seguir mientras... de cualquier manera, lo que le dije tampoco me debe haber escuchado, porque si no tiene sonido... Bueno, pero pasa eso, a veces son problemas de internet. Entonces, estamos diciendo que... estamos hablando de esto. El momento estático de la figura respecto del eje X lo podemos tomar como una sumatoria de ahí por delta A, para cada uno sería I sub 1 por delta 1 I sub 2 por delta O, al tener elemento diferencial de A serán la integral, ¿no es cierto?, entre los límites del contorno de la figura de I diferencial de A. Recuérdense que esto se llama un momento estático
se refería a un determinado eje y a una determinada figura. ¿Por qué? Porque la figura está dividida en elementos diferencial de A, y además esa figura tiene una determinada forma. De esa forma tendrá sentido la forma por los límites de integración. O sea, a través de los límites de integración damos cabida a toda la forma. Entonces, podemos calcular el momento estático referido al eje X, referenciado, porque ya hemos dado el eje X como referencia, o el momento estático referido al eje Y como la expresión de la integral de X por diferencial de A, donde A es el área de la región y X y Y son las coordenadas del elemento diferencial en que se ha dividido esa región o esa figura. Son momentos de primer orden y que pueden ser positivo, negativo o nulo. Esta es la figura a la que hemos estado referenciados, y hemos entonces definido en la clase anterior inclusive ese momento estático referido al eje X o el eje Y. Ahora vamos a hablar de un momento nuevo que se llama momento de inercia, que es muy parecido al anterior, nada más que por ser momento de inercia y no estático, ahora lo llevamos con letra I mayúscula. Referido también al eje X, o I mayúscula referido al eje Y. Y que a diferencia del anterior, tiene su distancia elevado al cuadrado. O sea, ¿qué diferencia hay entre el momento de inercia y el momento estático? Que el momento de inercia se lo obtiene también con la integral, pero de distancias al cuadrado. Por lo tanto, serán segundos momentos de área, no primeros momentos de área como en el caso anterior. Sus dimensiones también cambian, porque ahora las dimensiones serán milímetros al cuadrado por milímetro al cuadrado nos dará un milímetro a la cuarta. Centímetro al cuadrado por centímetro al cuadrado que tiene el área será centímetros a la cuarta. O pulgadas al cuadrado, tomando la distancia en pulgada. Pulgada al cuadrado por pulgada al cuadrado del área será pulgada a la cuarta. Y a diferencia del anterior, el momento de inercia, por estar con una dimensión par, será siempre positivo. No puede ser negativo, ni tampoco será nulo, porque salvo que justo estamos hablando de momento de inercia referido a ejes que pasan por su... disculpa. El momento estático es nulo, el momento de inercia nunca puede ser nulo, porque por más que el eje esté en el centro de gravedad, sus distancias serán positivas o negativas, pero al estar elevado al cuadrado, siempre se van a sumar. Entonces, el momento de inercia nunca será nulo, nunca será negativo, siempre va a ser un valor positivo. Entonces, el momento de inercia tiene que ver con su distancia al cuadrado. Es un concepto de definición más que nada matemática. Es muy difícil de visualizar desde un punto de vista físico. Así como visualizamos un centro de gravedad, es muy difícil de visualizar un momento de inercia. Sí, tenemos que tratar de interpretarlo de alguna manera, ya que el momento de inercia va a reflejar cómo está distribuida esa superficie o ese cuerpo, si estamos hablando de un volumen, respecto a un eje. Es decir, que el valor del momento de inercia me va a dar una idea de cómo está distribuida el área con respecto a ese eje, es decir, cómo está distribuida la materia con respecto a ese eje. O sea, cuán alejada está el área respecto de ese eje, o cuán cerca está el área respecto de ese eje, y cómo está distribuida, si está distribuida en forma simétrica, en forma asimétrica, si se refiere a un rectángulo, a un cuadrado, a un trapecio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que depende más bien de su forma y de la posición del eje
respecto al cual estamos tomando el momento de inercia. O sea, el eje puede estar en el centro de gravedad o puede estar alejado de la superficie o puede estar dentro de la superficie, pero no en el centro de gravedad. Entonces, el momento de inercia es más bien una propiedad geométrica que tiene que ver con la forma de la sección y de la posición del eje al cual estamos tomando ese momento de inercia. Es decir, el valor del momento de inercia puede ser distinto respecto de la misma figura si nosotros tomamos otro eje, es decir, con respecto a esa misma figura, con respecto a un eje, tendrá un valor de momento de inercia determinado, pero con respecto a otro eje, que va a estar más alejado o menos alejado, tendrá un valor de momento de inercia distinto. O sea, va a ser distinto respecto de dónde esté ubicado el eje al cual estamos tomando ese momento de inercia. Es decir, entonces, que para un área determinada y para un eje de referencia determinado, tendré un valor numérico específico de ese valor de momento de inercia. En la práctica, en la mayor parte de las áreas con las cuales vamos a trabajar, van a ser áreas no tan irregulares, sino que van a ser formas geométricas regulares, como ser rectángulos, cuadrados, círculos, etc. En consecuencia, se pueden deducir ecuaciones integrando esa fórmula básica donde hemos visto que y sub x es igual a la integral de y cuadrado diferencial de a, integrando esas ecuaciones para determinados límites de integración para determinadas figuras, podemos encontrar el valor del momento de inercia para determinada forma geométrica regular con respecto a determinado eje. ¿Cómo hacer, por ejemplo? Supongamos que analicemos, que querramos analizar o querramos encontrar el valor del momento de inercia de una figura con un rectángulo con respecto a un eje X que pase por su centro de gravedad. O sea, esta es la figura del rectángulo o la región al cual queremos tomar momento de inercia con respecto a un eje que pase por el centroide o centro de gravedad de esa figura. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato el rectángulo, tenemos como dato las dimensiones de ese rectángulo, tenemos como dato el valor del área de ese rectángulo y tenemos como dato el eje al cual queremos calcular el momento de inercia, y ese eje es un eje que pasa por el centroide o centro de gravedad de ese rectángulo. Entonces conocemos B, conocemos H y conocemos el eje al cual tomamos el momento, queremos tomar o calcular el momento de inercia. ¿Y qué ecuación tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar la ecuación Jx igual a la integral de y cuadrado diferencial de a. Bien. ¿Y cuál es acá el diferencial de a? Elegimos nosotros el diferencial de a por este rectángulo rayado igual a b por diferencial de i. Entonces, en este caso, el diferencial de a que elegimos es igual a b por diferencial de i. Se refiere a que el diferencial de a es una porcioncita de un rectángulo rayado minúsculo de altura diferencial de i, al cual vamos a integrar entre los límites de integración que van a ser igual a más h sobre 2 para arriba, o sea, y varía entre qué, entre más h sobre 2 y menos h sobre 2. Quiere decir entonces que vamos a aplicar la fórmula y sub x igual a la integral de y cuadrado diferencial de a entre menos h sobre 2 y más h sobre 2, siendo diferencial de a igual a b por diferencial de i. Entonces vamos a tener como fórmula de integración jx igual a la integral entre menos h sobre 2 y menos h sobre 2 de i cuadrado por b diferencial de i. Haciendo
la integración de esta ecuación diferencial me va a dar I al cubo sobre 3, entre los límites de integración menos h sobre 2 menos h sobre 2. O sea, me va a dar, perdón, b por I al cubo sobre 3, ¿no es cierto? B es la constante de integración que sacamos afuera, lo que integramos es I cuadrado y nos queda I cubo sobre 3, entre menos h sobre 2 y menos h sobre 2. O bien entre más h sobre 2 y menos h sobre 2. Aplicando los límites de integración a la variable, obtenemos que jx, o I sobre x, perdón, es igual a b por h sobre 2 al cubo sobre 3 menos h sobre 2 al cubo sobre 3. Menos más, o sea que haciendo la operación nos queda que I sobre x es igual a b por h cubo sobre 12. O sea, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado el valor del momento de inercia de un rectángulo de valor de base B y altura h con respecto a un eje que pase por su centro de gravedad. ¿Y qué hemos hecho? Hemos aplicado la integración a una ecuación básica, que es la ecuación básica del momento de inercia. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que hacer esto para todas las figuras? Bueno, bien, significa eso, pero en realidad nosotros no lo vamos a hacer. Ya alguien lo hizo para un rectángulo, alguien lo hizo para un círculo, alguien lo hizo para un triángulo, alguien lo hizo para un trapecio, etcétera, etcétera, para todas las figuras regulares que encontremos, y vamos a tener entonces tablas que así como había tablas de las posiciones de los centros de gravedad, vamos a tener tablas más completas, menos completas, de distintas figuras regulares, o sea, que nos van a dar los momentos de inercia de cada una de las figuras regulares. O sea, para un rectángulo, esta tabla nos indica que el momento de inercia siempre para ejes que pase por su centroide, ¿no es cierto?, por su centro de gravedad, que Jx en este caso es igual a b por h cubo sobre 12. Si fuese, en vez de, acá no está, ¿no es cierto?, pero hay algunas tablas que me dan el Jx y el Ji. ¿Y el Ji cuánto valdrá? Valdrá h por b al cubo sobre 12, intercambian b por h, si fuese el eje I. Bueno, para un círculo cuyo eje pasa por su centro de gravedad, cualquier eje me da el mismo valor de momento de inercia, pi de a la cuarta sobre 64, si usamos el diámetro, y si usamos 2 veces el radio, que es el diámetro, será pi r cuarta sobre 4. Igual para un rectángulo, para un medio círculo, para un cuarto de círculo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a encontrar un montón de tablas, más completas, menos completas, más básicas, menos básicas, pero de todas las figuras posibles. Entonces ya están hechas los momentos de inercia, no es que lo tenemos que usar usando la fórmula básica. Lo que sí sabemos que esos valores surgieron integrando la fórmula básica y ya lo han tabulado. Pero se refiere a ejes que pasan por su centro de gravedad o por su centroide. Lo que nos preguntamos nosotros es qué pasaría si queramos hallar el momento de inercia de un rectángulo, pero cuyo eje no pase por el centroide, sino que pase, qué sé yo, por su base, o a 50 centímetros más abajo de su base, o dentro de la superficie, pero a una distancia determinada, que no pase justo por su centro de gravedad. Pero que el eje sea paralelo, ¿no es cierto? O sea, que el eje sea paralelo al dado como base en esta tabla. No existe, porque tendríamos que tener 50 millones de tablas según el eje al cual cada uno se le ocurra obtener, por una razón X, se le ocurra obtener el valor del momento de inercia. Entonces, para ello, alguien lo analizó y encontró su resolución a través de un teorema.
O sea, lo que vamos a ver ahora es cuál es ese teorema que permite encontrar el valor del momento de inercia para ejes paralelos. Ese teorema se llama teorema de Steiner, porque justamente fue Steiner quien encontró este desarrollo, ¿no es cierto?, esta resolución a este problema. Entonces, vamos a empezar con el enunciado con la situación problemática. La situación problemática es que a veces es necesario calcular el momento de inercia con respecto a un eje distinto al que pasa por el centroide de la sección, pero que al mismo tiempo ese eje sea un eje paralelo a ese que tenemos como dato. Entonces, supongamos que la situación problemática sea encontrar el valor del momento de inercia de esta superficie o de esta región respecto a un eje X' paralelo al XX que tenemos como dato, cuyo valor del momento de inercia ya sabemos cuánto vale, porque está tabulado, está en una tabla, pero queremos ahora encontrar el momento de inercia respecto de esta misma figura, pero respecto del eje X', separada a una distancia D del eje XX centroidal que tenemos como dato. Entonces, por definición del momento de inercia, tenemos que el momento de inercia respecto al eje X' segunda, porque este es X' y este X segunda, o sea, el eje X' segunda es igual a la integral de I cuadrado diferencial de A. Pero ahora, I, siendo diferencial de A, este mismo rectángulo, la distancia I ahora es esta, o sea, está referida al eje X' segunda, o X', como se quiera. O sea, vamos a ampliar esta figura. En realidad es X', por lo tanto vamos a seguir poniendo X', no sé por qué puse X. Vamos a poner acá una sola. Bueno, X'. Entonces, el eje X', la distancia I es esta ahora, es la que hay. Supongamos que sea del centro de gravedad de esta figurita que tiene altura diferencial de I, ¿no es cierto? Que todo esto que está rodeado es diferencial de A, que sería igual a B por diferencial de I. En este caso, la distancia I será desde el centro de gravedad de este elemento diferencial de A hasta el eje X'. Y ese I cuadrado va a ser igual a I' que yo tenía antes, más D, o sea, esa distancia I es igual a I' más D. Lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar entonces I' más D elevado al cuadrado. ¿Por qué ponemos I' más D? D es el dato del problema, que es la distancia que se ha desplazado el eje, o sea, la distancia que separan el eje dado como dato y el nuevo eje X'. E I' la llamamos así, de alguna manera, para identificar la I que hemos usado antes cuando hemos calculado I sub X. Entonces, I' que es la distancia centroidal de esta tira elemental hasta el eje XX. Y D es la distancia de separación de ambos ejes. Entonces, reemplazando I por I' más D, elevado al cuadrado, me queda que I sub X' es igual a la integral de I' más D elevado al cuadrado diferencial de A. Este es un trinomio cuadrado perfecto que desarrollado en sus tres términos nos queda el cuadrado del primero más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término, o sea que tendríamos I' cuadrado más doble producto de I' por D más D al cuadrado, todo por diferencial de A. ¿De dónde? Aplicando la distributiva del
de lo que está entre paréntesis, del trinomio entre paréntesis, por diferencial de A, me queda que I sub X' es igual a I' cuadrado diferencial de A, más 2 D constante que salen fuera de la integral por I' diferencial de A, más D cuadrado constante sale de la integral por la integral de diferencial de A. Muy bien. Entonces me quedó de integrar el primer término, de integrar el segundo término y de integrar el tercer término sumados, y me quedará de la siguiente manera. La primera integral de la ecuación A, la primera integral de esta ecuación, la primera integral es la integral de I' diferencial de A. I' diferencial de A, integral, I' cuadrado, ¿no? De I' cuadrado diferencial de A. La integral de I' cuadrado diferencial de A me da Jx, por definición. Integral de I' cuadrado diferencial de A que me da I sub X. Yo llamo siempre Jx, acostumbrado que yo generalmente le pongo la letra J. Bueno, la letra I es la letra I. I sub X esto, o sea, el dato del problema. Bueno, entonces, por la integral de I' diferencial de A, ¿qué es? Es el momento I' diferencial de A, es el momento estático de primer orden, de toda la sección A referida al eje X. Si el eje X es centroidal, significa que es un eje de simetría. Si es un eje de simetría, el momento estático de una superficie respecto del eje de simetría es igual a ¿qué? A 0. Entonces, el segundo término, 2D por la integral de I' diferencial de A es igual a 0, porque la integral de I' diferencial de A es el momento estático de la superficie respecto del eje X, centroidal, eje de simetría, es igual a 0, por lo tanto este segundo término desaparece. Y el tercer término es D cuadrado por la integral de diferencial de A. ¿La integral de diferencial qué es? La integral de diferencial de A es A. Entonces me queda D cuadrado por A. Vamos a ponerlo como estaba. ¿Dónde estaba esto acá? Entonces me queda que el segundo término B representa la distancia del eje X medida del centroide y es igual a 0 puesto que el eje XX coincide con el eje baricéntrico del área. Bueno, el segundo término era 2D por integral de I' diferencial de A, y esto es D, no B. Bueno, y el último término integral de diferencial es el área total de la figura, podemos agregarle, igual a. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda entonces la ecuación anterior? Que I', o sea, el momento de inercia respecto del eje X', es igual a I sub X, porque recordemos que este primer término era I sub X, más A por D cuadrado. O sea, y X' es el momento de inercia respecto del eje X' que queremos encontrar. O sea, el eje X' era el eje desplazado, la distancia D respecto del eje X centroidal. Y sub X es el dato del problema, o sea, el momento de inercia que está tabulado respecto del eje X. A es el área dato del problema, D es la distancia que separa a ambos miembros, por lo tanto, son todos datos del problema. ¿Qué significa entonces? Que el momento de inercia, a ver si encontramos la definición. No, se la digo, entonces la vamos a leer. El momento de inercia de una superficie
Con respecto a un eje X' desplazado lateralmente, o sea, distanciado en una distancia D, es igual al momento de inercia de la misma figura respecto de su eje centroidal, más el producto de área por la distancia del cuadrado que separan ambos ejes. Eso dice el teorema de inercia. El teorema de Steiner, perdón. Eso dice el teorema de Steiner. Repito, el teorema de Steiner sirve, o de desplazamiento de ejes, sirve para encontrar el valor del momento de inercia respecto de un eje distinto, pero paralelo, y desplazado una distancia d del eje X centroidal original. Y yo aplico directamente esta fórmula, que para encontrar el valor del momento de inercia de una superficie respecto de un eje X' desplazado es igual al valor del momento de inercia original más el producto original, me refiero al valor del momento de inercia dado como dato, que lo saco de tabla, del eje X centroidal, más el producto del área por la distancia al cuadrado que separan a ambos ejes. Ese es el teorema de Steiner. Bueno, entonces de esa manera hemos visto cómo determinar el momento de inercia de formas geométricas simples con respecto a cualquier eje paralelo al dado como dato. Para una figura compuesta, o sea, esto es aplicable, este teorema de Steiner es mucho más aplicable ahora para hallar el momento de inercia de una figura compuesta con respecto a un eje cualquiera. Por ejemplo, supongamos que querramos hallar, y esta es la verdadera aplicación del teorema de Steiner, y ya terminamos, 5 minutos más y ya terminamos, son las menos cuarto. Supongamos que querramos hallar el momento de inercia de esta figura, que a simple vista es una T, ¿no es cierto? Y se nos pide hallar el momento de inercia, y se nos dice, bueno, hallar el momento de inercia respecto del eje X. Y el eje X puede ser un eje que se nos dé como dato, o que nos digan directamente respecto al eje centroidal de la figura compuesta. Puede pasar dos cosas acá. Primero, que el problema sea que el eje esté definido. Si el eje está definido, como en este caso, me dice el eje X está a 100 milímetros de la base. Bien, problema menor, porque no tengo que ubicar ningún centro de gravedad de la figura. Ahora, si me dicen en el enunciado, encontrar el valor del momento de inercia respecto del eje X que pasa por el centroide de la figura compuesta, sonamos, porque primero tengo que determinar la posición del eje X que va a estar pasando por el centroide. Centroide que en principio no sé dónde está. Entonces, primero tengo que hallar la posición del centroide, o centro de gravedad, según hemos visto en el PowerPoint de la clase pasada. Una vez definido el centroide, recién puedo aplicar este teorema sabiendo dónde está ubicado el eje X. En este caso es más fácil, porque el eje X ya me lo está ubicando. Entonces, vuelvo a repetir. Para aplicar el teorema de Steiner de una figura compuesta, tengo que saber cuál es el eje X. Si no sé la posición del eje X, no lo puedo aplicar al teorema de Steiner. Ahora, si me dicen, como ya voy a repetirlo, el concepto que dije antes por si no quedó claro. Si me piden calcular el momento de inercia respecto de un eje centroidal de la figura compuesta, primero tengo que ubicar el centroide de la figura compuesta y allí trazar el eje. Si no tengo o si no conozco dónde está el centroide, no puedo aplicar directamente el teorema de Steiner. Primero tengo que ubicar el eje. El eje tiene que estar perfectamente ubicable, perfectamente establecido para aplicar el teorema de Steiner.
En este caso lo vamos a hacer más fácil, porque el eje ya me lo están dando a 100 milímetros de la base. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para encontrar el valor del momento de inercia respecto al eje XX ubicado a 100 milímetros de la base? Es el siguiente. Primero, se determina el centroide del área de toda esa figura en el caso que, bueno, no es este el caso, este está definiendo acá determinar el centroide del área de toda esa figura en el caso que me obligan a determinar el centroide de esa figura. En ese caso tengo que escoger figura geométrica simple, después establecer un eje de referencia y después aplicar esta fórmula que hemos visto en el curso pasado, o sea, I sub G igual a la sumatoria de A por I sobre A. O sea, acá tendría que haber OXG. Tengo que determinar entonces I sub G o XG igual a la sumatoria de A, en este caso A por X. A por X sobre A. Bueno, a partir de un eje que pasa por el centroide, bueno, ya se lo voy a explicar en forma teórica porque me parece que va a ser más rápido. Bueno, primeramente tengo que dividir esta figura en figuras simples conocidas. En este caso tengo una figura 1 de un rectángulo y una figura 2 de otro rectángulo. La figura 1 tengo los datos del programa para hallar el área y tengo a su vez la posición del centro de gravedad. Y la figura 2 tengo los datos para hallar el área y tengo a su vez la posición del centro de gravedad. Luego, para hallar el momento de inercia de toda esta superficie respecto de este eje, tengo que saber además cuánto vale la distancia que hay entre el eje centroidal 2 y este eje, y el eje centroidal 1 y este eje. En este caso da la casualidad que vale 40 milímetros la distancia entre el eje que pasa por el eje centroidal que pasa por la superficie 1 y el eje que quiero calcular el momento de inercia de toda la figura compuesta. Y también de 40 milímetros la distancia que hay entre el eje que pasa por el centroidal del rectángulo 2 y el eje al cual quiero hallar mi momento de inercia. Entonces, ¿ahora qué hago? Aplico la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Jx' es igual a Jx más A por D cuadrado. Entonces empiezo por el primer rectángulo y digo, para figura 1, Jx1, o sea, yo tengo como dato que el momento de inercia de este rectángulo es B por H cubo sobre 12. Entonces, Jx va a ser igual a B por H cubo sobre 12 más el producto del área, B por H, por 40 milímetros al cuadrado. Y ese va a ser el momento de inercia de la figura 1 respecto del eje X. Y a eso le tengo que sumar lo mismo, pero para el rectángulo 2. Es decir, aplico esta fórmula, que Jx del rectángulo 2 será momento de inercia respecto del eje X del rectángulo 2 más el área del rectángulo 2 por la distancia al cuadrado que separan ambos ejes respecto del rectángulo 2. O sea, será B, en este caso B es esto, por H al cubo sobre 12, que será Jx más el producto de el área B por H por 40 al cuadrado. Sumando todo eso, tengo el momento de inercia de toda esa figura respecto al eje X. Bueno, esto lo van a entender mejor con un ejercicio, pero lo que hemos visto recién es calcular los momentos de inercia de superficies simples aplicando la fórmula para alguna sola superficie, y para superficies compuestas aplicando la fórmula para superficies compuestas en la cual hay que dividir
la superficie en tantas superficies simples como se puedan determinar en la superficie compuesta. Y en cada una de las superficies hay que ubicar el eje de referencia paralelo al principal, al cual queremos hallar el momento de inercia, y las distancias respectivas de separación de ambos de ejes entre eje centroidal de cada superficie y el eje al cual estamos queriendo calcular el momento de inercia de la figura compuesta. No sé si quedó, porque quedan 5 minutos para que se termine el tiempo. Este es un tema que es mejor verlo en forma práctica y no tanto en forma teórica. O sea, es mejor verlo con un desarrollo de un ejercicio, pero quiero saber si más o menos quedó con alguna duda como para repetir el tema o no. Supongo yo que en este último tema pueden haber quedado algunas dudas. Profe, Bien. Rubén Castro le habla. Igual, sí, Acá en Tilcara se me congela mucho. Usted me aparecía, por ejemplo, en la vista 5, quedaba congelado, y después me aparecía en la 17. Así que me gustaría que me digan los temas, así yo lo puedo seguir. Vamos a hacer una cosa, Rubén. Mañana a las 12 menos cuarto, tratar de conectarte y yo voy a tratar de responderte puntualmente las preguntas, las dudas que vos tengas. Yo ya mañana me voy a conectar a las 12 menos cuarto. El que tenga dudas de este tema u otros, lo podemos evacuar mañana. ¿Sí? Porque ahora quedan 5 minutos para terminar la hora y en 5 minutos no lo vamos a poder resolver porque se te congeló varias veces la imagen. Probablemente haya que repetir bastante el tema como para que se adecue mejor al Power. De cualquier manera, el Power está en la plataforma en el tema número 5, ¿no? El Power está. No obstante eso, también, más allá de que mañana nos conectemos, en la plataforma hay bibliografía de apoyo, o sea que se puede leer eso en alguna bibliografía para que lo puedan entender si es que no lo pudieron hacer en el ejercicio que van a ver dentro de una hora. Los que no se han podido conectar de entrada lo pueden hacer ahora para ir yéndose, pues veo que se están abandonando la reunión. No se olviden que si no han hecho el presente de entrada lo tienen que hacer ahora. ¿Está claro, Rubén? ¿Puede ser mañana? Sí, profesor, ningún problema. Porque ahora ya no queda tiempo con la una. Bien, profesor, gracias. No, por favor, hasta mañana. Disculpe, profesor. Sí. Al comienzo de la clase yo no escuché bien por la caída del video en mi casa. ¿El parcial va a ser presencial? Sí, yo al comienzo de clase ya estaba diciendo que he solicitado el permiso, he hablado con el señor Fernández. En principio no había problema, pero hay que seguir todos los protocolos para ingreso, ¿no es cierto? Por lo tanto, habrá que arrancar en vez de las 14, habrá que arrancar 13:30, habrá que ir media hora antes como para arrancar a las 14, porque vamos a demorar mucho en hacer el protocolo. Por más que sea 30 segundos para cada uno, 60 por 30 segundos son en media hora. Es decir, entonces, arranquemos media hora antes. Y a las ¿El parcial va a ser promocional, profesor? Sí, se puede hacer promocional. En ese caso ya voy a fijar las condiciones de la promoción, lo voy a escribir. No están escritas ahí porque no sabíamos si podíamos hacerlo presencial, pero vamos a aprovechar, ya que es presencial, de que tenga la ventaja que sea promocional. Va a ser para una nota mayor de 7 de las dos parciales. Ok, gracias.
Perdón, profesor, ¿el parcial va a ser presencial? En principio, sí. En principio sí, el 29, a las 14 horas.